Historia de las telecomunicaciones. En los años 3500 a.C., solo había comunicación a partir de signos abstractos, dibujados en papel hechos de hojas de árboles. Hacia los años 500 a.C., dos ingenieros de Alejandría, Cleoxenos y Democleitos, usaban un sistema de recepción y transmisión de información solo en la noche. El sistema constaba de dos caminos separados por una colina. Dependiendo de cuántas antorchas y cómo fueran acomodadas en la colina, el mensaje podía ser leído. Uno de los primeros intentos de telecomunicaciones o transmisión de información a largas distancias fue la maratón, que consistía en que una persona llevaba un mensaje de un sitio a otro corriendo a través de kilómetros de distancia. En los años 150 a.C. habían cerca de 3000 redes de telégrafos de agua alrededor del Imperio Romano. No solo los indígenas usaban señales de humo para intercambiar información, pero también en los años 150 a.C. los romanos trabajaron en este tipo de transmisión y tenían telégrafos de humo por una longitud total de 4500 kilómetros. A partir de los años 1700 comenzaron a mejorar los sistemas de telecomunicación. En el año 1794, Clark Shape desarrolló el telégrafo óptico con su propio alfabeto. Este dispositivo consistía de una columna con dos brazos móviles y un rayo de luz atravesada la estructura. Principios de las telecomunicaciones eléctricas. En 1729, Stephen Gray descubrió que la electricidad puede ser transmitida. Charles Agustín de Coulomb en 1780 midió fuerzas eléctricas y magnéticas utilizando una balanza de torsión que él mismo inventó. En 1809 el alemán Samuel Thomas inventó el telégrafo electroquímico, cuyo principio se basa en convertir agua en hidrógeno y oxígeno con electricidad. A partir de 1830, las aportaciones de varios físicos como Faraday, Carl Friedrich, Carl August, entre otros, permitieron el desarrollo del magnetismo por medio de hilos, creando así varios telégrafos electromagnéticos, y de esa forma poder transmitir señales, lo que se conoció como Morse en 1840. En el año de 1850, a través del cable marino, se logra enlazar Inglaterra y Francia. No fue sino hasta 1853 que se inventa el telégrafo por cable de transmisión simultánea en ambas direcciones. En 1858 hay transmisiones entre Norteamérica y Europa. En 1861, Philip Reis demostró a varios profesores alemanes su invento, el primer teléfono con posibilidad de transmisión de 90 metros. Él usó una membrana animal excitada por un contacto eléctrico para producir sonidos. La recepción se lograba con un inductor galvánico oscilando de la misma forma que la membrana. En 1876, el 14 de febrero, Alexander Graham Bell patentó el primer teléfono. Este sistema estaba compuesto de micrófono y parlante. Casi al mismo tiempo, Eliza Gray patentó el micrófono. A partir de 1880, Thomas Alva Edison descubre en una lámpara de incandescencia el fenómeno de emisión de un filamento caliente. Posteriormente a ello, Nikola Tesla, Edison y Temístocles aportan nuevos conocimientos para la construcción de nuevos sistemas en los teléfonos. No fue sino hasta 1892 que se logra el primer intercambio telefónico automático usando marcación sin operadora. Del año 1894 al año 1900, las aportaciones de Marconi, en conjunto con Alejandro Popov, Oliver J. Lodge, potencializaron la comunicación en clave Morse, expandiendo el rango de comunicación, sin la ayuda de alambre de unión a una distancia de milla y media. El 3 de junio de 1898, Marconi inaugura el primer servicio radiotelegráfico regular de 23 kilómetros de distancia. El 12 de diciembre de 1901, Marconi logró establecer la primera comunicación transoceánica, potencializando aún más el rango de transmisión. La antena receptora fue un hilo metálico, suspendida de una cometa.
En 1902, las aportaciones de Paulsen ayudaron a las comunicaciones para embarcaciones usando código Morse. En los años posteriores, hasta 1910, se buscó mejorar las señales, con las construcciones de grandes antenas de baja frecuencia y elevando la potencia. En el año 1911 se construyeron antenas de radio, con una potencia de transmisión de 100 kilowatts. No fue sino hasta 1920 que la emisora Marconi Wireless transmite el primer concierto de música clásica. La primera transmisión pública de radio tomó lugar el 22 de diciembre de ese año. En 1921 se inició en París los primeros ensayos para los programas de radio. En el año 1927 se crea el primer enlace continental mediante radio de onda corta. En 1928, el físico alemán Paul Nipkow, inventor de la televisión, realiza la primera transmisión inalámbrica de imágenes. En los años 1939 a 1950 se desarrollan las microondas y radar, descubriendo así el mecanismo de los semiconductores. Se realizó la primera detección de un avión en vuelo ocurriendo de forma accidental. En el año de 1931, primera transmisión electrónica de imágenes de televisión en Berlín. Allen Monmouth inventa el osciloscopio. En 1932, radar. Ya se había perfeccionado el sistema de radar en el NRL y se podía detectar aviones a una distancia de 80 kilómetros del transmisor. La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. La Segunda Guerra Mundial supuso un esfuerzo considerable en el desarrollo de todas las tecnologías asociadas a las comunicaciones y a los sistemas de radar. Las investigaciones realizadas sentaron las bases para los desarrollos futuros de sistemas de aplicación civil. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un considerable esfuerzo en los sistemas de microondas para aplicación a los sistemas de radar. En el año 1940, el magnetrón fue descubierto en Gran Bretaña por Booth y Randall. Dicho descubrimiento permitió el desarrollo del radar en ondas centimétricas. Se obtuvo una gran potencia mediante de 400 watts utilizando un magnetrón de 6 cavidades, a la longitud de onda de 9.8 centímetros. En el año de 1936, la RBC inició la misión de TV utilizando sistemas mecánicos y electrónicos. En 1939, la NBC comienza la difusión de la televisión comercial. A partir de 1940, la transmisión de TV se fue modificando de igual forma los sistemas de grabación cambiaron creando de esta forma en 1942 el cassette. Radioastronomía. A partir de 1946 se desarrolla la primera computadora totalmente electrónica conocida como ENAC, lo que dio lugar a la expansión de la televisión. Edwin Armstrong demostró la mejora de sonido en las transmisiones de radio. En el año de 1948 anuncian por todos los medios el descubrimiento del transistor, lo que dio apertura a modificaciones en el sistema de radar. En el año de 1949 se inventan las primeras tarjetas de circuitos impresos con el fin de facilitar la localización de los componentes y abaratar los costos de los equipos electrónicos. En 1954 se introduce la técnica MT1 para la visualización de blancos móviles y se crea el radio telescópico. El 18 de diciembre de 1958 se lanzó el SCORE, la órbita elíptica de baja altitud, con un periodo de 101 minutos. El satélite grababa el mensaje al pasar por una estación, lo reproducía frente a otra receptora y la longitud del mensaje era de 4 minutos. Se realizó el desarrollo del circuito integrando dándose las primeras transmisiones de radio estereofónicas. En el año de 1961, Alemania introduce el concepto de teleprocesamiento. En los años siguientes, hasta 1963, se publica la teoría del filtro adaptado, al cual ya se había utilizado durante la guerra. En el año de 1964, el Instituto Psiquiátrico FEOMA y el Hospital de Norfolk fueron enlazados por un canal de radio satelital, empezando así la telemedicina. Comunicación comercial vía satélite. En el año 1965,
El primer satélite comercial en órbita geoestacionaria fue el Intelsat. Fue lanzado el 6 de abril de 1965 y estuvo en operación hasta 1969. En el año de 1981, la serie 5 se inicia con 12.000 canales vocales y 2 de TV. Finalmente, los de la serie 6 triplican la capacidad del anterior, multiplica por 150 la capacidad. Dichos satélites distribuían inicialmente la señal a las estaciones locales y redes de cable, pero en la actualidad pueden ser recibidos por usuarios individuales. En el año de 1968, Fax, la firma electrónica alemana Grundig, introduce el concepto de fototelegrafía al permitir la transmisión de imágenes a través de líneas telefónicas. 1969, nacimiento de Internet, gracias al desarrollo de la red de computadores. A partir del año de 1970 a 1980 ocurrieron varios eventos importantes, la creación de algunos medios alternos de telegrafía. 1971, la telecopiadora. 1974, la primera calculadora programable. 1975, la primera impresora láser. 1976, la creación de nuevos microprocesadores. 1979, la introducción del servicio de fax. Y finalmente, en 1980, firmas japoneses lanzan al mercado los primeros receptores de radio. En el año 1981 se introduce la tecnología de sonido multicanal. Los primeros CD player y discos compactos se posicionan en el mercado en el año 1982. El nuevo sistema de teletipo llamado Telefax se introduce en Alemania, Suiza y Gran Bretaña. Tiene capacidad de procesamiento digital y velocidad de transmisión 1200 bits sobre segundo. En el año 1983 inician los computadores personales, discos flexibles y dispositivos de almacenamiento de información. En 1984, por primera vez, imágenes de un cometa son transmitidas a la Tierra por un satélite. En el año 1987 se empieza a utilizar el nuevo formato de audio digital y en 1989 sistemas de radiodifusión satelital digital en Alemania, hoy entonces TV de alta definición. En el año 1990, la Comisión Europea Rocket Ariane localiza uno de los más grandes satélites de comunicación. A partir de la siguiente década se derivan los avances más relevantes a nuestra era moderna. 1992. Nace Internet comercial en el año. 1994. Después de 25 años, Estados Unidos privatiza el manejo de Internet. Para cerrar, solo será debido a la demanda de las telecomunicaciones. A final de la década de los 90 y hasta los 2000, el incremento de la velocidad del procesamiento de datos y de distribución de estos alrededor del mundo, varias compañías se han dedicado para desarrollar nuevos softwares y microprocesadores capaces de procesar la información de forma que sean de fácil acceso y permitan el desarrollo íntegro de quien los maneja.